Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque nos permites estudiarla, leerla con libertad. Te rogamos que tu palabra haga la obra en nuestros corazones y en nuestras vidas que tú deseas. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Les voy a pedir, hermanos, que tengamos nuestras Biblias abiertas en el Salmo 55. El Salmo 55 dice así: escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío. Porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. Y dije: ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto, me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. Destrúyelos, oh Señor, confunde la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Día y noche la rodean sobre sus muros, e iniquidad y trabajo hay en medio de ella. Maldad hay en medio de ella, y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas en medio de ellos. En cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí. Aunque contra mí haya muchos, Dios oirá, y los quebrantará luego. El que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian ni temen a Dios. Extendió el inicuo sus manos contra los que estaban en paz con él. Violó su pacto. Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. Echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo, mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días, pero yo en ti confiaré. Todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos experimentado ese sentimiento de habernos sentido traicionados por alguien a quien considerábamos muy cercano a nosotros. Quizá un amigo, un familiar, un pariente, alguien incluso de la misma iglesia o incluso un líder de la iglesia. David, quien era un genio militar, un gran estratega militar, experimentó el dolor moral y emocional que produce el ser traicionado por un amigo. Y aunque David había derrotado al gigante Goliat y había tenido grandes conquistas militares y había llevado a su pueblo y a su reino a un punto de gran bienestar y éxito, aún así él experimentó el quebranto. La vida de David se puede dividir en dos, hermanos. Lo que era la vida de David antes de cometer el pecado de adulterio con Betsabé y lo que fue la vida de David después del pecado de Betsabé. Vemos cómo a partir de ahí Dios, por supuesto, perdonó su pecado, porque es evidente lo que vemos en la Biblia, su oración de confesión en el Salmo 51. Sin embargo, hay consecuencias. El pecado siempre traerá consecuencias. Y como dice el pastor Miguel Núñez, tú decides cuándo pecas, pero Dios decide cuándo inician las consecuencias de tu pecado y cuánto durará y el tiempo que tendrás que soportar las consecuencias de tu pecado. En este Salmo 55 quiero compartir con ustedes, hermanos, 4 verdades, 4
verdades, 4 actitudes que debemos asumir ante la traición de un amigo, que justamente era la misma verdad que se quería comunicar a través de este salmo, de este canto poético. Este pertenece a la categoría de los salmos o de las oraciones imprecatorias, donde vemos a un salmista clamando a Dios por justicia. No un salmista ejecutando venganza por su propia mano, sino clamando a Dios por justicia. Ahora, ¿cuáles son estas 4 actitudes bíblicas que debemos tener como cristianos que están plasmadas en este salmo ante la traición de un amigo? La primera, ejecuta la acción correcta. Esto lo encontramos en los versículos 1 al 2. Segundo lugar, asume la actitud correcta. Tercer lugar, obtén la perspectiva correcta de la situación. Y 4, llega a la conclusión correcta. Veamos la primera. ¿Cuál es la acción correcta que debes ejecutar ante la traición de un amigo? Bueno, la acción correcta que debes ejecutar es orar. La oración es justamente la acción que como cristianos estamos llamados a hacer. Veamos los versículos del 1 al 2. ¿Qué hizo David cuando se vio traicionado por alguien cercano? Él dirigió una oración a Dios y dice: escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo. Hermanos, esta forma de iniciar las oraciones del salmista David es una fórmula que vemos en varios salmos. Por ejemplo, la vemos en el Salmo número 5, cuando David inicia esta oración del Salmo 5 en términos muy parecidos y dice: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Esta expresión, esta fórmula de expresión expresa la seriedad del momento y refleja, hermanos, la urgencia que sentía David ante la situación que estaba experimentando. El motivo por el cual él se acercaba a Dios en petición, David sabía que era urgente y necesitaba llegar. Refleja también el sentido de humildad con el cual David se acerca a Dios. Cuando alguien te traiciona, cuando alguien nos traiciona, la acción correcta es orar. Esto, hermanos, lo vemos reflejado y establecido también en el Nuevo Testamento, cuando el apóstol Pablo, escribiéndole a los filipenses, en Filipenses capítulo 4, les dice lo siguiente, 4:6: por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Note aquí cómo empieza esta orden. Por nada estéis afanosos. ¿Cuál es la alternativa al afán? Presentar, hacer notorias nuestras peticiones delante de Dios en toda oración, con actitud de ruegos, pero también sin olvidar la acción de gracias. Vemos, hermanos, que ante la traición, David tomó la acción correcta. La acción correcta no es tomar venganza por nuestra propia mano. La acción correcta es acudir a Dios. David bien pudo haber tomado acciones de forma inmediata ante la traición. Y este pasaje, esta oración, este salmo, hermanos, muchos están de acuerdo en que se trata de aquel episodio en donde su propio hijo Absalón se rebeló contra su padre David. Esto lo vemos en el segundo libro de Samuel, capítulo 15, y en el versículo 12 está esta situación en donde Absalón incluso se asocia con el propio consejero del rey David, Aitofel, y note cómo lo expresa el autor del segundo libro de Samuel. Y mientras Absalón
ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel Gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Note cómo Absalón, el propio hijo del rey, se rebela contra su padre, contra su rey, y empieza a gestar un golpe de estado en Israel. Y trata de hacer alianza, o más bien hace alianza con alguien muy cercano al rey David, su consejero Ahitofel. Ahitofel se une con él y empiezan los dos a juntar a mucho pueblo en contra del gran rey David. Hermanos, esto no era cosa liviana, pero sabemos, hermanos, que el pecado trae consecuencias, y la familia de David no volvió a ser la misma a partir de su pecado. Sin embargo, el punto aquí, hermanos, a notar es que David, este hombre, ante la traición, asume la acción que todo hombre de Dios debe hacer, que es acudir a Dios en oración. La oración, hermanos, no es para colocar a Dios como nuestro siervo, con el propósito de que Él haga lo que nosotros queremos. No, el soberano no soy yo. Nosotros no tenemos soberanía, el soberano es Dios. Entonces la oración, hermanos, es el instrumento a través del cual nosotros reconocemos la omnipotencia de Dios, la soberanía de Dios, y a través del cual le expresamos nuestra necesidad de Él y nos rendimos a su perfecta voluntad. En la oración nosotros no es un instrumento para que Dios cumpla nuestros caprichos. La oración es un momento en el cual nosotros nos humillamos ante Dios y le decimos: Señor, hágase tu perfecta voluntad. A manera de ilustración, hermanos, podemos mencionar a nuestro Señor Jesucristo como el máximo ejemplo de oración. ¿Cuál fue la actitud de Jesús ante la persecución? De acuerdo a 1 Pedro 2:23, hermanos, vean cuál. El Señor también utilizó la acción correcta. 1 Pedro 2:23, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Qué hacía Jesús ante la maldición, ante la amenaza? Él tenía todo el poder para destruir a sus adversarios en ese momento. Pero Él nos dio el ejemplo. El ejemplo no es vengarnos, no es tramar algo para hacer caer a aquel que nos está traicionando, sino encomendar nuestra causa a aquel que juzga justamente. La acción correcta, hermanos, ante la traición de un amigo no es nuestra venganza, es la oración. Y ya hemos visto, hermanos, entonces hemos dejado establecida la primera verdad. ¿Cuál es la acción correcta? La oración. Pero ahora veamos, hermanos, cuál es la actitud correcta. Ante la traición de un amigo, no solamente debes tomar la acción correcta, sino que debes también asumir la actitud correcta. Y la actitud correcta ante la traición de un amigo es saberte débil. Versículos 3 al 8 del Salmo 55. A causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. Y dije: ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto, me apresuraría a escapar del viento borrascoso, de la tempestad. ¿Qué está haciendo David al expresar estas palabras? Está abriendo su corazón delante de Dios y está diciéndole: Señor, estoy espantado, estoy agobiado. Aunque Dios conocía perfectamente
los detalles de la situación por la que estaba atravesando David, aún mejor incluso que el propio David que la estaba padeciendo, el salmista detalla el motivo de dolor. Mi corazón está dolorido dentro de mí. ¿Cuántas veces David pudo haberse presentado, hermanos, con una actitud tratar de dar una apariencia espiritual y decir, Señor, esto yo que saldré adelante, tú eres mi fortaleza, etcétera? Pero él inicia su oración. En esta primera etapa de la oración, David abre su corazón. Tengo miedo. Mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. En esta forma clásica de la literatura poética hebrea, donde hay normalmente una repetición de ideas, una rima de ideas, el salmista básicamente está expresando lo mismo en otras palabras. El salmista con estas palabras está expresándole a Dios su debilidad. El salmista, ese gran rey David, aquel que derrotó al gigante Goliat, ahora está postrado, temblando. Dice, terrores de muerte han caído sobre mí. Y le sigue expresando a Dios su debilidad y su necesidad de Él con las siguientes palabras en los versículos que siguen a continuación. Dice, y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría, ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. Cuando hay problemas, cuando hay traición y aquel que alguna vez fue el amigo, ahora se constituye en enemigo y cada vez va agarrando fuerza su enemistad y va haciendo más y más aliados, entra el temor en el corazón del gran rey David y dice, yo quisiera dejar todo, quisiera huir lejos, ya no clamo por victoria, lo que quiero es paz, les dejo el terreno libre a los golpistas y huyo lejos. David no solamente le dice a Dios cómo se siente, sino cómo están todas sus emociones. También se sincera con Dios y le dice, quiero dejarlo todo. Lo único que quiero es estar lejos, muy lejos del epicentro del huracán. El ejemplo de Pablo, hermanos. David asumió la actitud correcta delante de Dios. Llegó ante Dios en oración y le dijo, Señor, soy débil. No puedo con esta situación, no la puedo manejar. Y el mismo apóstol Pablo, y esta es una muy buena ilustración porque el apóstol Pablo experimentó en su vida momentos también de debilidad, de persecuciones constantemente. Pero noten lo que él expresa aquí en 2 Corintios capítulo 12, hermanos. 2 Corintios 12, y el apóstol Pablo asumió la actitud correcta que nos da ejemplo a todos nosotros. Versículo es 2 Corintios 12, 10. Es un texto conocido, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Decía el apóstol Pablo, cuando soy débil, cuando reconozco que en mí no hay fortaleza, que no puedo hacer nada, cuando reconozco delante de Dios mi debilidad y mi necesidad de Él, entonces soy fuerte. Entonces se manifiesta el poder de Dios. La actitud correcta ante la traición de un amigo es saberte débil y sincerarte con Dios. Describirle a Dios exactamente cómo te sientes y lo que deseas, pero sobre todo, sé consciente de que eres débil, de que eres un necesitado de Dios y que Dios es todopoderoso y tú no lo eres.
que Dios es soberano y tú no eres soberano. Hasta aquí, hermanos, ya hemos visto cuál es la acción correcta ante la traición de un amigo. Es la oración. ¿Cuál es la actitud correcta ante la traición de un amigo? Es saberte delante de Dios débil y necesitado de Él. Pero también este salmo nos habla de cuál es la perspectiva correcta ante la situación de la traición. Y esto nos lleva a los versículos del 9 al 15. Destrúyelos, oh Señor. Confunde la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Día y noche la rodean sobre sus muros, e iniquidad y trabajo hay en medio de ella. Maldad hay en medio de ella, y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas en medio de ellos. La actitud correcta, la perspectiva correcta, que debemos asumir ante la situación es saber que si alguien nos traicionó, ya sea un familiar, ya sea un amigo íntimo, ya sea un hermano en la iglesia, un líder de la iglesia, es porque vivimos en un mundo malo, en un mundo lleno de maldad. La existencia del mal es declarada en la Biblia. Hay algunas sectas, en específico la ciencia cristiana, que ha tratado de dar una solución al problema de lo que han acusado los filósofos enemigos de Dios y del cristianismo, donde dicen, bueno, si Dios es todopoderoso y es tan bueno, ¿por qué hay maldad en el mundo? Y entonces la ciencia cristiana, que es esta secta herética, dice, bueno, el problema es que no existe tal cosa como la maldad. Pero la palabra de Dios declara, y este salmo es enfático en que la maldad existe. Y no solamente la Biblia afirma de que existe el mal, sino que el testimonio entero de la palabra de Dios es que el mal es universal en todo el género humano. Romanos capítulo 3 dice, no hay justo ni aún uno. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La maldad existe. Y si existe la traición en el contexto de la vida, de las relaciones humanas, hermanos, es porque vivimos en un mundo caído, en un mundo lleno de maldad. Aquí David hace referencia no solamente a la traición de su amigo, sino que también hace referencia a la maldad que se había acumulado en la ciudad. Cuando hay situaciones de golpe de estado, hermanos, y nosotros hemos visto situaciones desde hace ya varias décadas en nuestra región de Latinoamérica de golpes de estado, son momentos de crisis. Son momentos en que el país que sufre ese fenómeno se vuelve un país sin ley. Y eso es justamente lo que está describiendo David aquí. Dice, día y noche rodean sus muros. Dice, porque he visto violencia, versículo 9, violencia y rencilla en la ciudad, día y noche la rodean sobre sus muros, e iniquidad y trabajo hay en medio de ella, maldad hay en medio de ella, y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas. ¿Por qué existe la traición? Porque el hombre es malo. Y hace 2 semanas asaltaron a mi esposa y le robaron su camioneta. Con mano armada la amenazaron. Gracias a Dios no la dañaron. Pero reflexionando sobre esto, decíamos mi esposa, el mundo está lleno de maldad. Y eso, hermanos, nos incluye a nosotros. Porque todos nosotros contribuimos a la maldad que hay en el mundo, lamentablemente. Por eso los cristianos somos llamados a vivir vidas santas, a hacer diferencia en un mundo lleno de oscuridad. Cuando te hagan mal, recuerda una cosa, el mal existe y tú mismo eres malo. Cuando te traiciona un amigo o alguien de la iglesia, recuerda que eso ya lo vivió nuestro Señor Jesucristo. Recordemos, hermanos, ante la traición debemos ejecutar
la acción correcta. El mismo Señor Jesucristo también experimentó la traición. Y no solamente apuntamos al caso de Judas, sino como dice Marcos 14:50, y vamos a este pasaje, en Marcos 14:50 dice, entonces todos los discípulos dejándole, huyeron. Los 11 apóstoles también huyeron, dejando al Señor. Ante la traición, debemos entonces, hermanos, ejecutar la acción correcta, que es orar, tener la actitud correcta, que es reconocer nuestra necesidad y nuestra debilidad, y debemos tener la perspectiva correcta. Hay traiciones porque hay maldad en el mundo, pero también y finalmente debemos de llegar a la conclusión correcta. Y esto nos lleva a los versículos 16 al 23. Del 16 al 23. En cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí. Aunque contra mí haya muchos, Dios oirá y los quebrantará luego. El que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian ni temen a Dios. Extendió los inicuos sus manos contra los que estaban en paz con él, violó su pacto. Los dichos de su boca son más blandos que la mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. Nota el 22. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído el justo, mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días, pero yo en ti confiaré. La oración del Salmo 50 termina de una forma muy distinta a como comenzó. Note, inició la oración reconociendo sus temores, describiendo la grandeza del enemigo y el poderío del enemigo y su deseo de huir, pero termina con afirmaciones de confianza en Dios. Entonces, ¿cuál es la conclusión correcta? Confiar en Dios. La parte final de la oración de David está llena de estas expresiones, hermanos. Repite nuevamente el papel que debe asumir en medio de la persecución, la oración. Pero aquí ya expresa con toda seguridad, Él oirá mi voz. Ya no le ruega porque escuche su voz, sino que afirma, Él oirá mi voz. No solamente oirá su voz, sino que también declara, Él redimirá mi alma. Esto, hermanos, es justamente lo que enseñó Jesús cuando habló de la fe al orar, en Mateo 21-22. Hermanos, una de las palabras más fortalecedoras de este pasaje es, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Aquí nuevamente recuerda al enemigo, pero lo recuerda, el recuerdo no termina, hermanos, más bien el recuerdo está aquí, terminando con una declaración de Jehová. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Hermanos, muchas veces necesitamos, ante la persecución, ante la prueba, ante la traición en este caso, que Dios nos abra los ojos, como le ocurrió al siervo de Eliseo en 2 de Reyes 6:17. 2 de Reyes 6:17. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Eso es fe, hermanos. Ve tu situación y tu traición en la perspectiva celestial. Ve aquello que no puedes ver con tus propios ojos físicos, sino aquello que se ve con los ojos de la fe. Y aquí el salmista David estaba teniendo confianza porque estaba asumiendo ya al final de su oración su situación con los ojos de la fe. Después de haber abierto tu corazón a Dios, cuando seas traicionado por un amigo, después de que abriste tu corazón a Dios, que ya le dijiste qué tan grande es el monstruo que te persigue, qué tan grandes son sus colmillos y sus garras, y después de que ya le dijiste que no puedes dormir, que tiemblas y cuánto miedo sientes, ya que le dijiste todo eso a Dios, ahora pasa a decirle a Dios que confías en Él, que confías en sus promesas y levántate de la oración confiando en Dios. 4 actitudes que debemos tener ante la traición de un amigo. En primer lugar, ejecuta la acción correcta, que es orar. Lleva tu situación ante Dios.
Asume la actitud correcta, que es saberte débil. Y dile a Dios, soy débil. Quiero dejarlo todo. Pero también en tercer lugar, ten la perspectiva correcta. Te traicionaron porque el que te traicionó es malo, tú eres malo y vivimos en un mundo malo. Y debemos llegar a la conclusión correcta. Confía en Dios. Dios tiene un propósito en esta situación también, un propósito perfecto. Que el Señor nos bendiga.